Mis amados hermanos, bienvenidos a la lección 33 de Conociendo a Dios. Hoy por video viernes vamos a estudiar juntos y les doy la bienvenida para este tiempo que tenemos. Tome su Biblia, que esté en un lugar donde pueda estudiar y si usted necesita el estudio, por favor hágamelo saber para pasarle este estudio y pueda seguir con nosotros. Como les decía, llegamos ya a la lección 33. Y hoy vemos cómo Jesucristo resistió a la tentación de parte de Satanás. Ahora vamos a recordar que en este estudio nosotros estamos conociendo a Dios, viendo cómo es Él, qué es lo que Él hace, cómo Él actúa. Y esto es muy importante para este tema, porque al estudiar este tema que vamos a verlo en Mateo 4, aprendemos mucho acerca de quién es nuestro Dios y nos recuerda lo que ya hemos visto acerca de quién es Él. Recuerden que Él es Dios, Él se hizo hombre, Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro representante de los pecadores, quien murió como sustituto nuestro, ¿sí? Ahora, muy importante que nosotros entendamos algo que a veces no está claro cuando hablamos acerca de Satanás. La mayor parte de la gente tiene un concepto de que Satanás y Dios están al mismo nivel o a la misma altura y Satanás es el opuesto de Dios, ¿no? Que Dios hace las cosas buenas y Satanás hace las cosas malas. Y para nada es así. Satanás es un ser creado. Él fue creado y era un querubín protector. Su nombre era Lucifer. Y nosotros tenemos que entender que Él fue creado. Entonces, Dios Todopoderoso no fue creado. Él nunca ha tenido un inicio y nunca tendrá un final. Él ha existido por siempre. Y esto es muy importante. Satanás no. Satanás sí tuvo un inicio y no es todopoderoso. ¿Ok? Eso tenemos que entender. Ahora, otra cosa que tenemos que nosotros recordar en todo esto es que una vez que Satanás rechazó o quiso tomar el lugar de Dios, fue separado de él, siempre ha querido hacer daño a la creación de Dios y hemos visto eso desde el comienzo, ¿no? Al engañar a Eva, a través del Antiguo Testamento hemos visto varias veces cómo Dios estaba desarrollando su plan y Satanás quería entorpecer esto, pero no puede. Ninguna ocasión a través de toda la Biblia en el Antiguo Testamento hemos visto que Satanás ha triunfado frente a esto, ¿ok? Porque inclusive cuando nosotros vemos el pecado del hombre, eso no detuvo a que Dios mostrase su amor para con el hombre, ¿sí? Mostrase la gracia en Jesucristo. Más bien, ahora el hombre puede conocer a Dios de una manera más profunda. Sí, con esto no digo que Dios haya querido que el hombre peque, jamás. ¿Sí? Pero sí vemos que Dios está sobre esto y quiere que el hombre le conozca como Él es. Ahora, recuerdan ustedes que Dios prometió desde Génesis capítulo 3 y el versículo 15 que vendría la simiente de la mujer que aplastaría a la simiente de Satanás, de la serpiente, en la cabeza. Sí, esto ya sabemos por 2 de Timoteo 1:9 que esto fue planificado desde antes de la fundación del mundo, fue el deseo de Dios de mostrar al hombre su gracia en Cristo Jesús. Entonces, llegamos ya al bautizo del Señor Jesucristo, empieza la vida de su obra y ministerio aquí en la tierra y vamos a ver cómo empezó. Entonces, Mateo capítulo
4, el versículo 1, vamos a ver lo que dice, pero estas cosas que acabo de decir tienen que estar claras, ¿no? Satanás y Dios no son iguales. Satanás está debajo de Dios, no puede hacer lo que le da la gana, tiene que obedecer a Dios porque nadie puede no hacerlo, ¿sí? Entonces, muy importante. Pero sin embargo, Satanás siempre ha estado tratando de entorpecer el plan de Dios de la salvación. Quiso matar, o mató a Abel, ¿sí? Quiso matar por medio de Faraón a los israelitas varones, recuerdan, a la descendencia, quiso esparcirles. A través de cuando Jesús nació, Herodes mandó a matar a los niños. Sí, todas esas ocasiones estuvo Satanás interviniendo por esto, ¿no? Pero no triunfó, ¿sí? Ahora, veamos a ver en Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, esto es muy importante porque fue el Espíritu Santo que le llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. No fue Satanás quien llevó a Jesús a ser tentado, fue el Espíritu Santo. Entonces esto nos muestra que tenía un propósito de que Jesucristo, siendo hombre, pueda entender y pueda confiar en Dios, confiar en el Espíritu Santo como hombre en esta circunstancia, ¿sí? Lo que pasó con Adán y Eva, en lugar de confiar en Dios, es que confiaron en sí mismos y cayeron. Ahora, vamos a ver cómo es que Jesucristo respondió, pero antes de eso es necesario que entendamos algunas cosas muy importantes por las cuales esto pasó. En primer lugar, Adán falló en obedecer a Dios porque no creyó, pero Jesucristo siempre creyó a Dios, creyó a su palabra, y eso de creer tenía que ver con estar en dependencia de Él. La Biblia nos habla que por Adán entró el pecado a la raza humana, pero también nos enseña que por Jesucristo Él abrió el camino para con Dios, y la Biblia lo llama como el postrer Adán, ¿sí? Y ahora, por el postrer Adán, tenemos entrada para con Dios, acceso al Padre porque Jesucristo venció la muerte, venció al pecado. Entonces, fíjense conmigo, si pueden poner una señal en Mateo capítulo 4, veamos lo que dice Romanos capítulo 5, los versículos 18 y 19. Romanos capítulo 5, los versículos 18 y 19, dicen lo siguiente: así que, como la transgresión de uno vino por la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Sí, es por Jesucristo que tenemos acceso al Padre. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Él es nuestro representante y como hombre no pecó y tenía que ser llevado, o fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, ¿sí? Esto es muy importante. Dios le llevó para eso. No le llevó Satanás, ¿sí? Y fue Dios el que llevó para esta experiencia. Entonces, aquí nos damos cuenta que Satanás no es el que manda. Eso debe estar claro. Otra vez, Jesucristo también es el autor eterno de la salvación. Miren lo que dice conmigo esto, porque era necesario que Jesucristo sea tentado y mostrar que Él era la persona que podía ser nuestro representante. Nuestro primer representante, Adán, falló. Nuestro postrer representante, el Señor Jesucristo, no hay nadie más que Él, no hay un segundo, tercero, cuarto, es solamente
Uno que nos representó para la muerte, pero Cristo que nos salvó para ser nuestro representante y darnos vida, ¿sí? Primera a los Corintios, capítulo 15 y los versos 45 al 47 dicen lo siguiente. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 45 al 47. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. ¿Sí? Esto es muy importante porque al nosotros ver la mentalidad de nuestro primer representante, esclavo del pecado, lejos de Dios, controlado por una mentalidad satánica, con la misma mentalidad de Satanás de confiar en sí mismo y no confiar en Dios, es como nosotros heredamos el pecado y cómo pensamos también. Entonces, solo por el nuevo nacimiento, por haber confiado en la obra de Jesucristo, nacemos de nuevo, el Espíritu Santo mora en nosotros, nos guía a la verdad. Por la renovación de nuestra mente, al estudiar su palabra, vemos las cosas diferentes y al conocerle a Dios, confiamos en Él de la misma manera que Jesucristo confió aquí en esta tierra, pero es por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ya? Entonces era necesario que Jesús, como hombre, sea tentado y salga victorioso, lo cual no pasó con Adán. ¿Ya? Fíjense conmigo algo muy importante. Ahora, Dios le ha puesto a Jesucristo como la cabeza de una nueva raza, o podríamos decir una nueva creación. Y eso habla, según a los Corintios 5:17. Fíjense conmigo. Según a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, Cristo Jesús, quien es el autor de la salvación, fue Él el que pudo hacer esto. Entonces, también esto nos dice Hebreos capítulo 5, los versículos del 5 al 9. Dice así, Hebreos capítulo 5 y los versículos del 5 al 9. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sí? Por lo que padeció, él como hijo de Dios, y él como hombre, 100% hombre, que confió en Dios, vino a ser autor de la eterna salvación. ¿Sí? Ahora, tenemos que ver algo muy importante. Jesús iba creciendo en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. ¿Sí? Así es que Jesucristo nos muestra que Él al sufrir también experimentó y puede entender el sufrimiento del hombre de estar esclavizado del pecado. ¿Ya? O más bien dicho, de vivir en un mundo que no quiere, que no conoce a Dios. Porque Jesucristo nunca pecó, ¿ya? Pero como hombre, ve que sí es posible confiar en Dios porque Él en nosotros hace la obra, ¿ya? Entonces, esto tiene una trascendencia muy grande para los creyentes porque tenemos que entender que hay problemas que son
pues muy difíciles, ¿no? Y nunca se intenta decir, no, no pasa nada, ¿no? Sí hay problemas y el problema es que somos pecadores, pero que Cristo venció a la muerte, ¿sí? Igual para una persona que es creyente, pero que desgraciadamente por no conocerle al Señor, está enfocado en sí mismo, en los problemas, y quiere tal vez desaparecer esos problemas de cualquier manera, no son posibles. La única manera de vivir aquí en esta tierra es sabiendo que hay alguien que sí nos entiende, que es Cristo Jesús, y que tiene la solución y que es la vida eterna en Él, pero su vida aquí en esta tierra para poder vivir en un mundo que no conoce a Dios, que está lejos de Él. Acuérdense de algo muy importante aquí, ¿no? Satanás odia a Dios y odia a la creación. Y la Biblia dice que Satanás, en Juan 8:44, que él es homicida desde el principio, ¿sí? Que es padre de mentira. Acuérdense de esto, ¿sí? Dios no va a hacer que una persona quiera quitarse la vida, jamás. Más bien va a mostrarle lo mucho que le ama, que dio la vida de su hijo por él. Ahora, Satanás no conoce todo. Él no sabía, ¿sí?, que Dios iba a usar a Satanás como un instrumento para que Jesús sea perfeccionado, no para evitar que él haga lo que tenía que hacer, ¿sí? Entonces, esto tenemos que tener en mente al estudiar Mateo capítulo 4, ¿ya? Entonces, fíjense conmigo de regreso en Mateo capítulo 4, los versículos del 2 al 4. Dice así: Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, escrito está. Vino el tentador y le dijo: Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sí? Básicamente, en lugar de confiar que Dios le había llevado al desierto para hacer su voluntad, Satanás estaba diciendo: ¿Qué haces aquí muriéndote de hambre? Di que estas piedras se conviertan en pan, no confíes en Dios, confía en ti mismo, haz lo que tú tienes que hacer y ahí ya no vas a ser el Salvador. Básicamente eso es lo que quería Satanás. Pero Jesucristo, en lugar de responderle a él diciendo: no, yo no quiero, o cosas así, dijo: escrito está. Esta es la voluntad de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Y esto es muy importante. Adán y Eva trataron de razonar, de racionalizar, de si queremos ser dioses, o más bien dicho, decidir nosotros mismos entre el bien y el mal, cosa que no era el propósito de Dios, sino Dios quería que ellos confíen en Él y Dios poderle decir: esto está bien y esto está mal, como lo hizo, ¿no? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer. Esto lo dijo antes de que el hombre pecara. ¿Sí? Con Caín, ¿qué hizo? Lo que le dio la gana, mató a su hermano Abel. ¿Sí? Abraham, ¿qué hizo? En lugar de confiar, se fue a Egipto. y igual, ¿no? No confió, ¿sí? Otra vez, Jacob, ¿qué hizo? También lo mismo, ¿no? Aún así, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo fiel y Dios hace esto. No está basado en su propio entendimiento, sino que Él dijo lo que no dijo el primer Adán. Dijo: esto es lo que Dios ha dicho, escrito está, ¿ya? ¿Sí? Para Jesús, esto era importante porque no tomó este asunto en sus propias manos, sino que confió en el Padre para depender en Él. Y esa era su victoria, como es la victoria para el creyente hoy en día, ¿sí? Pero eso lo hizo porque conocía al Padre. Y por eso nuestra tarea, el estar aquí,
el Espíritu Santo quiere mostrarnos, darse a conocer. Recuerdan la oración de Pablo para los Efesios, en Efesios 1:18, es que Dios les abra el entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿sí? Que puedan ver quién es Dios, lo que Dios nos ha dado, quiénes somos en Él. Sí, esto es muy importante, ¿no? Sí, entonces, cuando vemos así la vida, es muy diferente a ver que no somos víctimas, ¿sí? Y que tampoco Satanás es todopoderoso, ¿sí? Entonces, Dios quiere igual que nosotros hoy en día dependamos en Dios, solamente en Él, y no en nosotros mismos, ¿ya? Eso es lo que Dios hizo, y eso es lo que Jesucristo hizo al decir escrito está, ¿ya? Entonces, quisiera leerles algo de lo que estamos viendo también, ¿no? Para muchos, lo que existe en esta tierra es más importante, es que decir, yo dependo en Dios para que Él haga lo que yo le digo, ¿me entiende? Y eso, ahí está un concepto equivocado, ¿sí? Jesucristo no dependió en Dios para que haga lo que Él quiso, sino dependió en Dios en base a la voluntad de Dios, que hacía lo que Dios quería, sin depender en sí mismo. Y eso es conocerle a Él, ¿ya? Muchos cristianos hoy en día tenemos como temor de depender en Dios porque no le conocemos, no sabemos que Él es bueno. Pero solamente el hecho de recordar la obra de la creación, nos vemos que todo lo que Dios hizo era bueno y en gran manera, y era para el beneficio del hombre, sin que el hombre haya hecho nada. Entonces, otra vez, conocer a Dios nos permite vivir aquí en esta tierra. Y acuérdense que conocer a Dios no se queda simplemente en algo intelectual, sino de una experiencia presente a través de haber confiado en la obra de Jesucristo como nuestro Salvador, que nos da vida por el Espíritu Santo en el momento de la regeneración, en el momento que creímos, y el Espíritu Santo mora en nosotros y nos capacita, nos alumbra los ojos, nos da el poder para vivir la vida cristiana, ¿sí? Y poder decir, no, confío en Dios porque Él es así, no tengo por qué estar dependiendo de mí mismo, ¿sí? Sigamos viendo en Mateo capítulo 4, versículo 5, dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y esto es muy importante, ¿sí? La malinterpretación o el torcer las escrituras, como Satanás lo estaba haciendo, es padre de mentira, toma algo que parece bueno, ¿no? Satanás nunca le estaba diciendo a Jesús, ¿sabes qué? Maldice a Dios o peca, sino le estaba diciendo, no, bótate y aquí Dios va a mandar a sus ángeles, ¿sí? Pero lo que sí estaba diciendo es, confía en ti mismo y no en base a la voluntad de Dios. Y Cristo otra vez empezó diciendo, escrito está, ¿sí? Ese escrito está, basa su confianza en la verdad y no en la experiencia. Satanás le estaba diciendo, bótate y verás que Dios te va a proteger, ¿no? Sí, mucha gente al no conocer a Dios dice, así Dios no quiera, o más bien dicho, que eso no pase, ¿no? Pero igual, me endeudo, pero igual hago lo que no está bien, y después dice, pero que Dios no quiera. Pues obvio que Dios no quiere que te metas en algo que no puedes pagar. Eso es una deuda, no es una inversión. Una deuda es algo que no puedes pagar. El hacer algo que es ilegal, Dios no quiere. Y te van a meter a la cárcel o vas a meterte en problemas a ti y a tu familia si haces algo así, ¿ya? Y decir, Dios no quiera, pues no estás confiando en Dios, simplemente estás pensando que Dios te va a ayudar a hacer lo malo, y Dios no va a hacer eso. Entonces,
Jesucristo nunca dijo eso. Jesucristo estaba basado en la verdad y dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, no te metas en donde no debes. ¿Ya? Sí, y la táctica de Satanás siempre es tratar de engañar, siempre es tratar de decir algo falso, ¿ya? Sí. Pero nosotros tenemos un testimonio escrito que es la Biblia, nos ha sido dado, ¿sí? Si nosotros rehusamos creer en la palabra de Dios, lo que Él ha dicho, el testimonio de la creación, entonces no va a haber nada que esté bien, ¿no? Sí, Dios es Dios, no nosotros. Si nosotros decimos, pero es que eso no es actual, o cosas así, pues no conocemos a Dios y por eso nos metemos en problemas. Ahora, sin importar las circunstancias, Dios quiere que confiemos en su palabra y eso es por conocerle a Él, no en base a la experiencia. Por eso no importa cuántos años tú tengas en el cristianismo, se trata de confiar en lo que dice Él al conocerle a Él por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Muy importante, y lo digo esto con todo respeto para aquellos que están ya muchísimos años en el cristianismo. ¿Sí? Igual todavía necesita confiar en la palabra de Dios y vivir en dependencia de Él, no en uno mismo, no en base a las circunstancias, ¿sí? No porque hayas pasado experiencias difíciles, sino por lo que dice su palabra. Dios es bueno, ¿ya? No porque hayas tenido una vida como una experiencia sin dificultades. ¿Estamos claros en eso? Entonces, sigamos leyendo. Mateo capítulo 4, los versículos del 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Sí. Recuerda en Génesis capítulo 1, el versículo 28, Dios le dio a Adán el dominio sobre toda la creación, ¿sí? Pero Adán se rebeló contra Dios y Satanás inmediatamente tomó el control del hombre y influenció en su actitud acerca de Dios y su palabra. Y eso es de confiar en uno mismo y no confiar en su palabra, ¿sí? Miren conmigo algunos versículos que mencionamos acerca de cómo es Satanás en Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8 y el versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Esta es la mentalidad de Satanás, ¿sí? Y al nosotros no confiar en su palabra, tomar las cosas por nuestro propio criterio, alejados de la verdad, sin confiar en su voluntad, en su palabra, ¿sí? Acuérdense que esto es muy importante. Dios dijo que en el mundo tendréis aflicción. Y Dios en su soberanía nos dejó aquí en el mundo una vez que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Estamos aquí con un propósito y ese es el propósito de conocerle. Es el propósito de hacer su voluntad aquí en esta tierra, de depender en el Espíritu Santo, ¿ya? Fíjense conmigo también, 2 Corintios, capítulo 4 y el versículo 4. 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién hizo esto? El Dios de este siglo, Satanás, ¿sí? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y eso hace, ¿no? Otra vez, ¿qué le dijo Satanás a Jesús? ¿Sí?
si postraro me adorares, dice. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pues Dios le llevó a Jesucristo para estar ahí. Y cómo iba a decir, no, es que me muero de hambre. No, Dios le llevó a Él para estar ahí. ¿Ya? A Él solo servirás. Así no haya nada de comida. Esto es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Fíjense también conmigo, primera de Juan 5:19, y una cosa más. Dios ha prometido que sus hijos no pasarán a hambre, o sea, siempre hay provisión. Y primera de Timoteo 1:6 nos enseña a estar contentos con sustento y abrigo. Y ese contentamiento viene de conocerle a nuestro Señor, de saber que Él es nuestro proveedor, de que Él es nuestro Dios, que en Él tenemos todo. ¿Sí? ¿Qué nos falta? ¿Sí? Dinero, pues dinero es algo que va y viene. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Amor. Pues cuando vemos el amor de Dios por nosotros, entendemos que Él da su vida por nosotros. ¿Sí? Si nuestros padres fallaron, Él no falla. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Entonces, fíjense lo que dice 1 de Juan capítulo 5 y el verso 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Pero un hijo de Dios es de Él, no esclavo del maligno. ¿Ya? Ahora, la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de Adán tiene una mentalidad satánica. Es decir, tiene una mentalidad que quiere confiar en sí mismo. ¿Sí? Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Ya? Y las cosas de él queréis hacer. ¿Sí? Entonces, cualquiera que no ha nacido de nuevo está 100% controlado por la carne, la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de Adán y no quiere nada con Dios. Y cualquiera que aceptaba a Jesucristo Jesús como su Salvador es nueva criatura y tiene el Espíritu Santo, pero al no conocerle todavía es un niño en Cristo y su mentalidad no renovada todavía piensa con una mentalidad satánica, ¿sí? Donde depende en sí mismo y no depende en Dios porque no le conoce. Por eso la iglesia está aquí para ser discípulos, que aprendices del Señor Jesucristo, nacidos de nuevo, que le conocen a Él, que dependen en el Espíritu Santo y hacen su voluntad. ¿Ya? En la carne no se puede, ¿sí? Nuestra carne es absolutamente engañosa. Y por eso Pablo dijo, no confiando en la carne, ¿sí? Sino en quienes somos en Cristo Jesús. ¿Sí? En respuesta a Satanás, Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Y para nosotros es importante recordar lo mismo, ¿no? Es recordar quiénes somos en Cristo Jesús, lo que Dios ha hecho, la provisión del Padre Celestial para nosotros. Fíjense conmigo en 1 de Pedro capítulo 5 y el versículo 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, y al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo resistes? No se trata de golpearle, de hacer nada, sino resistir firmes en la fe, es cimentados en la verdad, en lo que somos en Cristo Jesús. Dice, versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Ya? Entonces, no eres el único, no somos los únicos que sufrimos, sino esto pasa en todo el mundo, pero nuestra esperanza no es de este mundo, es del Señor, es celestial. Fíjense conmigo también en Efesios capítulo 6 y el versículo 16. Fíjense lo que dice aquí. Sobre todo tomad el escudo de la fe,
¿sí? Lo que eres, lo que Dios ha hecho, lo que somos. El escudo de la fe no es un deseo fuerte de hacer algo, sino lo que dice su palabra, lo que está escrito en cuanto a lo que somos, lo que Dios ya ha hecho. Ese es el escudo de la fe. No importa dónde estés, no importa cualquier persona, tenga depresión o no, necesitamos confiar en la verdad, en la fe, en la obra del Señor Jesucristo. Esa es nuestra confianza, eso es lo que somos. Y dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Porque los dardos de fuego del maligno nos engañan. Tomad el escudo de la fe, y eso es lo que somos en Cristo Jesús. Es nuestra vestidura en Él. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, es declarados justos. Y vemos en Romanos que somos vestidos con la justicia de Jesucristo. Él es nuestra vestimenta, Él es nuestra identidad. ¿Ya? Entonces, frente a las mentiras del diablo, que no has sido querido, que no has sido valorado, que tus padres no te amaron, o que todo te va mal en este mundo, recuerda lo que eres en Cristo Jesús y apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Ahora, delante de Dios, no hay una batalla. Satanás es un enemigo vencido. Y necesitamos ver eso. Solamente confiar en la verdad y no dejarnos llevar por las mentiras de Satanás. ¿Sí? Muy importante esto, mis queridos hermanos. Cristo Jesús es el autor de la salvación. Él entiende esto y nos ha mandado el Espíritu Santo para que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Recuerden lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. ¿Sí? Hebreos capítulo 13 y el versículo 5. Con eso vamos a terminar. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Sí, como Jesucristo, el autor de la salvación, fue tentado y venció. Y regresen conmigo a Mateo, y dice al final en el verso 11. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Sí? Qué tremendo estar en la voluntad de Dios, descansar en Él. Hermanos amados, gracias a Dios por este tiempo que tenemos para estudiar y que tenga una linda semana.